Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hoy quiero compartir contigo parte del proceso que estamos teniendo de cómo ser un buen discípulo e incluso cómo ser un buen discipulador, un buen maestro, un buen mentor para nuestros discípulos, para nuestros estudiantes de la palabra de Dios e incluso para nuestros hijos en casa como padres o como madres de familia. Uno de los principales principios para ser un buen discipulador o un buen maestro, para usted, pastor, líder, eh, es yendo. ¿Qué significa? Es yendo al campo, yendo a evangelizar, yendo al campo misionero. Eh, ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos a veces en nuestras congregaciones reunidos en eventos de oración, de cultos de predicación, de escuela dominical, pero no sacamos el tiempo suficiente para ir a la comunidad donde está ubicado el templo donde nos congregamos, para darle a conocer a la gente de nuestro alrededor las buenas nuevas acerca de Cristo? Jesucristo quiere que nosotros cada vez más invirtamos más tiempo afuera de la congregación y menos tiempo dentro de las congregaciones. La palabra id en la Gran Comisión de San Mateo capítulo 28, del 16 al 20, es traducida como gramaticalmente como un gerundio, que podría traducirse como yendo. Significa que mientras estamos en la iglesia, mientras estamos con los programas de la congregación, también debemos combinar ese tiempo con la obra misionera y con la obra de la evangelización. Esto hace que nosotros pudiéramos invertir más tiempo con nuestros discípulos para enseñarles acerca del poder de Dios, de lo que Él puede hacer con la gente que está afuera esperando. La palabra de Dios dice que la mies es mucha, sin embargo los obreros son pocos, y que os roguemos al Dios de la mies para que envíe obreros a su mies. Pero también tenemos que ir y enseñarle a nuestra congregación, a nuestros discípulos, cómo es ir a la mies, a buscar la mies en el campo. En este principio podemos mirar cómo, por ejemplo, en San Lucas capítulo 24, del 13 al 35, en el camino a Emaús, habían dos personas que estaban hablando entre sí acerca de Jesucristo, de su muerte y cómo había sucedido todo. Y sucedió que mientras ellos estaban hablando y discutiendo entre sí, se apareció Jesucristo y se acercó y caminaba con ellos. Uno de los principios para que tú y yo podamos ser ejemplo es ser nosotros los que tomemos la iniciativa como líderes, como maestros, como pastores. Tomar la iniciativa de ir y caminar con nuestros discípulos y enseñarles a ellos lo que es ir a hacer la obra de la evangelización y la obra misionera. También, a pesar de que en el verso 16 los ojos de ellos estaban velados para que no conocieran a Jesús, Jesucristo no les reclamó. Y muchas veces nosotros vamos a tener discípulos que no saben cómo hacer el evangelismo, miembros de la congregación que van con nosotros, que están esperando que nosotros tomemos la iniciativa, y nosotros no tenemos que ofendernos, no tenemos por qué reaccionar de manera negativa al ver que ellos todavía están imposibilitados de dar las buenas nuevas a la gente. Más bien tenemos que dar el ejemplo para que ellos aprendan a partir de nuestra experiencia. Debemos iniciar, como les decía ayer, formulando buenas preguntas y escuchando las respuestas de los discípulos nuestros a las preguntas que nosotros les formulamos. Mire que en el verso 17 al 19, Jesucristo entra en escena cuando los ve caminando y les dice: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Jesucristo sabía, sin embargo,
él quería entrar en escena y conversar con ellos. Y ellos le respondieron, eh, uno de ellos, llamado Cleofas, dice que le respondió, ¿eres el único forastero aquí en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿pero qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra de Dios y en todo el pueblo. Al hacer nosotros buenas preguntas y dar la oportunidad a nuestros discípulos, comenzamos a romper el hielo y entramos en confianza con ellos. Descubrimos qué es lo que a ellos les está quejando, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus esperanzas, qué es lo que los mantiene decepcionados. Y entonces nosotros podemos entrar a desafiar a estas personas a que crean en el poder de Dios, de tal manera que hagamos arder los corazones de esas personas para que crean en ese poder transformador. En los versículos, en el 32, vemos cómo a ellos les fueron abiertos los ojos y reconocieron que estaban con Jesús, pero él desapareció de su vista. Aquí vemos cómo poco a poco estas personas fueron comprendiendo que la persona con la que estaban hablando era Jesús, del que ellos estaban hablando, y cómo comprendieron un cambio de perspectiva en el momento en que ellos descubren que era el mismo Hijo de Dios el que se había encontrado con ellos. Una de las cosas que es importante mientras compartimos con nuestros discípulos y les formamos es no solamente caminar, ir al campo, sino que también compartir con ellos, comer con ellos, tener convivencia con ellos. Mira el verso 27 de San Lucas 24. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las cosas de las Escrituras, lo que de él decían. Llegaron a una aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y él entró y se quedó con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio, y les fueron abiertos los ojos. Ese es el momento clave en el que tú y yo, como pastores, como líderes, como maestros, sabemos que si Dios nos llamó a formar discípulos, también tenemos que convivir con ellos, participar con ellos del pan, participar con ellos de momentos claves en los que ellos necesitan seguir compartiendo cómo Cristo está transformando sus vidas. Hay dos grandes escenarios para formar buenos discípulos. Uno, el camino, lo que es llevarlos al campo, lo que es hacer la obra del evangelismo. Y dos, la convivencia, el compartir en la mesa, el participar con ellos de momentos clave que ellos van a recordar y se van a sentir acompañados. Este principio nos hace ver cuánto tiempo y reflexionar, cuánto tiempo nosotros como padres, como pastores, como líderes, como maestros, pasamos con nuestros hijos, con nuestros discípulos, con los líderes de nuestras congregaciones. Un hijo va a tener confianza en su padre, en su madre, cuanto más tiempo su padre, su madre, tiene experiencias que marcan su vida y también en el camino les enseñan buenos principios y buenos valores. Un líder va a tener buenas experiencias acerca de sus maestros, de sus pastores, cuando realmente pasamos tiempo marcando sus vidas y compartiendo con ellos en medio de las preocupaciones que tienen, en medio de las dificultades que tienen o en medio de las decepciones que en algún momento se han llevado. De esta manera vamos a crear gente que sea capaz de imitar nuestro liderazgo, que sea capaz de imitar nuestros valores y nuestros principios. Haz esto y te vas a dar cuenta cómo ese hielo, esa frialdad que a veces hay en algunas personas, se va a quebrar y vamos a encontrar personas que están dispuestos a que les moldeemos su corazón, su vida y marquemos para
que ellos puedan hacer la obra de Dios, que es cumplir la gran comisión. Que el Señor Jesucristo te bendiga.